Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva aventura en el canal de Babi Trujillo. Estamos con el señor Percival Güey. Muchos lo conocen ya en el canal. Se ha vuelto muy visualizado en nuestro canal de YouTube. Y en esta ocasión nos va a contar sobre los yaros. La gente del Cusco específicamente nos ha estado, bueno, criticando de alguna otra manera, de una forma sana, que dice que bueno, los incas eran más avanzados de alguna otra manera. Pero don Percy tiene una investigación de más de 40 años que recorre este sector de la región Huánuco. Sabemos que los yaros, netamente el imperio, o sea, el principal, digamos, que está aquí en Huánuco. Don Percy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Usted, digamos, en sus, bueno, sabemos que tiene diferentes profesiones, en su recorrido de investigación, cuéntanos un poco sobre los yaros. ¿Qué diferencia o los incas que, entre comillas, de una forma, de una palabra buena, por así decirlo, que se han copiado, ¿no? Bueno, es un término bueno que para que entiendan, ¿no? O se han acoplado. Los incas eran gente muy inteligente y muy preparada, Ujú. muy lista. Y se han copiado de los yaros, por ejemplo, los andenes, los sistemas de riego, por acueductos y todo eso han construido de los yaros, han aprendido de los yaros, lo han mejorado, todo menos las construcciones. Las arquitecturas de los yaros es totalmente diferente de los incas. Los incas tenían arquitectura con cubiertas, coberturas, o sea, techos de paja, madera y paja. En cambio, los yaros tenían los techos de piedra. Y eso lo encontramos en Chavín de Huántar, en Tantamayo, en Cotos, en Rumalhuaranga, en todos los lugares donde han existido los yaros. En Coillar también, por ejemplo, tenemos. Mm, Tenemos que rescatar lo de Coillar. Si el Ministerio de Cultura lo ha entregado al Ministerio de Agricultura, es un error muy grande que ha cometido y como siempre cometen, la gente del Cusco quiere prevalecer que solamente Cusco es lo mejor que existe en nuestro país. claro, eso quería comentar. ¿Usted cree que, como dicen, nos ven fuera, todo el país es inca? No, el país ¿Cómo se puede dominar al Perú, denominar al Perú multicultural, pluricultural? multicultural en el sentido de que ha habido varias culturas. No todos somos No incas. todos somos incas, no todos somos ni cusqueños ni hemos sido. Ha sido el Cusco ha sido hegemónico, ha dominado el país, o sea, la región, esta parte de la cordillera. Los yaros han existido mucho antes que los incas, ¿Cuántos años de diferencia más antiguos? O tres sea, mil años más antiguos que los incas. más antiguos que los incas, porque los yaros han existido y ellos han construido castillos feudales, han construido sus castillos, son similares a los de Europa del medioevo. Usted nos comenta que está en Europa también. Sí, he vivido en Europa, he estado bastantes años en Europa, he recorrido Europa bastante Por eso y es he que trabajado también y he analizado. tiene la potestad de decir Sí, que ha sí, hecho las comparaciones sí. de lo que Por ejemplo, los yaros utilizaban los andenes no solamente con el propósito de sembrar productos, ganar frontera agrícola como nos hacen creer en las universidades, en los institutos. No es así. Los andenes se han utilizado para evitar la enfermedad que se llama rancha. La rancha no da en las laderas, la rancha da solamente en las pampas, en los terrenos planos. Entonces, como en el Perú se cuenta con muy poco terreno plano y no se hace, utiliza el aire frío utilizaba la corriente descendente del espacio que viene Ujú. del infinito, ¿no? Viene del espacio un aire frío que baja la temperatura en algunos puntos a 0 grados, en otros menos de 0 grados. Y por lo tanto no existe la rancha. La rancha existe solo en los terrenos planos, en las pampas como llamamos. Por eso es la Entonces función de los andenes aquí. los andenes se han construido con ese propósito de evitar. ¿Y qué hacían
para evitar las enfermedades infecciosas, por ejemplo, las enfermedades a base de gérmenes patógenos como los hongos y las bacterias. Desinfectaban la semilla. Hoy día usamos productos químicos para desinfectar la semilla. O usamos también refrigerantes. En Europa se utiliza el gas freón para enfriar el Keller. Ahí se desinfecta la semilla. Pero nosotros en la época de los yaros se ha utilizado el aire frío que baja en la noche. Por eso es que en las laderas no hay corriente de aire caliente. Hay solamente de 9 de la mañana a 3 de la tarde o 4 de la tarde. Pero en la noche el aire baja de 0 grados, se pone en algunos lugares, y desinfecta la semilla, desinfecta los terrenos, y no existe la rancha, esa enfermedad que tanto miedo tenemos de cuidar para la papa, para todos los productos, maíz y todos los productos. Si no los desinfectamos, no cosechamos. Tenemos que desinfectar constantemente, utilizar productos químicos para desinfectar la semilla. Esto ya, o sea, sabían los yaros hace 3000 años antes que los incas. Sí. ¿Y este conocimiento también podrían haber aprendido los incas? ¿O? Sí, han aprendido y lo han mejorado. Han aprendido, lo han mejorado y han hecho sus centros de estudios. Tenemos los andenes de Pisac, tenemos varios lugares donde han construido andenes y terrazas y lugares específicos donde desinfectaban la semilla con el aire frío. Y ahora, digamos, en el tema de los caminos, que mucho se discute, para el extranjero y para algunos estudiosos, siempre dicen camino inca. ¿Eso es cierto o es más antiguo los caminos? Es mucho más antiguo. Yo he caminado por esta ruta de los yaros, la ruta de la coca que se llama, de Chavín de Huántar a Tantamayo, a Monzón y a Tingo María. Monzón es el lugar donde la coca es de la más alta calidad hasta ahora. Hasta ahora se siembra coca. De ahí se traía a los Andes. De ahí se traía la ruta de la coca, era de Monzón a Tantamayo, o sea, de lo que hoy día conocemos como Maravillas. Toda esa región se llama Monzón. De ahí se traía la coca se traía en la espalda, al lomo de hombre, por la ruta de la coca, que le llamamos, a Tantamayo, Chavín de Huántar. O sea, pasaba por Susupillo. El control estaba en Susupillo. Era el control de la coca. Susupillo era la ruta que se iba, y para cruzar el río Quenuavado se tenía que pagar un tributo al emperador que vivía en Susupillo. Esa ruta de la coca me ha tocado recorrerlo hace muchos años, y pues he visto que la calidad de la coca es inmejorable, la coca de Monzón. No hay una coca de mejor calidad. Esa coca se utilizaba tanto en Chavín de Huántar, en Caral, en Sechín, en Cotox, para hacer las pruebas, para que hayan sacerdotes o gobernantes. Ese sistema desaparece hacia el año 0 de la era cristiana. O sea, lo que dicen los arqueólogos o algunos investigadores, que los incas han desaparecido los yaros, ¿es mentira? No, los incas llegaron cuando ya no habían yaros. O sea, a ver, explícanos exactamente justo cómo estaba constituido los yaros y cómo desaparecen y por qué no se sublevan. Sí, los yaros se sublevan, el pueblo yaro propiamente es el que se subleva. Las autoridades de los gobernantes de los pueblos se sublevan de la zona de lo que hoy día conocemos como Ancash, la zona de la sierra de Barranca, la sierra de Huacho, se sublevan los yaros, y un grupo se convierte en cultura chimú. O sea, cuando se sublevan, estás hablando que se van.
dan muerte a los dirigentes. Primero dan muerte en los dan castillos. muerte a los emperadores. Donde los los castillos. encuentran, a las autoridades de ese tiempo. Donde los encuentran y dejan sus muertos botados donde caigan. Se subleva al pueblo. Un grupo se va para la costa y se convierte en la cultura chimú. El otro grupo se va para la selva, noroeste de la selva, y se convierte en la cultura chachapoyas. ¿Por qué dice que Chimú podría ser el rezago de los Yaros? ¿Qué hay, qué representaciones, qué ideología hay de los Yaros en los Chimús? Uno de ellos es el idioma. Quechua. Es el más importante. El idioma Yaro. El idioma de los Yaros, que se ha utilizado hasta ahora en la zona de Tantamayo, es el quechua. Pero es un quechua típico, específico de los Yaros. Tiene variantes, ¿no? Tiene variantes en el Alto Marañón. Quechua del Alto Marañón. Por ejemplo, la palabra es tocush, no es tocos. Con U. Con U, no con U. Con U. Me tocó estudiar un poco del lenguaje, la literatura de los Yaros, al andar buscando la cosmovisión de los Yaros. ¿Por qué viene la palabra pajá, papá? De pajá viene la palabra papá. A nuestro progenitor no le decimos padre como en España, o los españoles, o en español. En los diccionarios de España no encontramos la palabra padre. Papá, padre, papá no hay, solamente hay padre. En la Biblia también habla del padre, pero no era padre, para los Yaros era papá. Y hasta ahora se ha universalizado esa palabra papá y se ha hecho latinoamericanista, pero en realidad viene de pajá, Dios de los Yaros. El pajá, estamos hablando Yaru, de un nevado importante que es el Yarupajá. El Yarupajá es el segundo más alto del Perú. Sí, sí, sí. Es el segundo más alto del Perú y es inaccesible. Hasta ahora nadie ha podido subir. Se han incrustado aviones, se han incrustado personas que han tratado de subir, han muerto. Nadie ha subido al Yarupajá. Es una montaña imponente que queda en la cordillera del Guaywash. Sí, sí. La cordillera del Guaywash está ubicado al norte, o sea, entre los departamentos que actualmente conocemos como Ancash, Lima, Huánuco. Y digamos, en Chachapoyas, ¿qué se encuentra de los Yaros? ¿Qué rezago? Ahora los Yaros se sublevan y dan muerte en Susupillo, en todos los castillos feudales. Dan libertad a las muchachas que estaban en Uspich. Y los Yaros un grupo se van a Chachapoyas y se forman la cultura Chachapoyas. Buscan un lugar y se van hacia la ceja de selva y encuentran en Chachapoyas un lugar donde hacen sus residencias, hacen su vida y se convierte en la cultura Chachapoyas. ¿Qué se encuentra de los Yaros ahí? ¿Qué ideología? O sea, podemos encontrar la similitud con de los Yaros, es las tumbas. ¿Tumbas de Chulpa, tumbas urnacinas? No, son tumbas que están en las terrazas, en las cornisas de los cerros. ¿Y en las laderas? En las laderas, bien empinadas. Acá en Huánuco tenemos la suerte de tener muy cerca de Huánuco, a 1 hora de Huánuco en carro, tenemos Yacus. En Yacus encontramos 300 momias de los Yaros. Y teniendo en cuenta que los Yaros es más antiguo que los Chachapoyas. Los Yaros son más, o sea, de los Yaros nacen los Chachapoyas y nacen los Chimúes. Las dos culturas nacen de los Yaros. O sea, el estilo de entierro en laderas se ha mantenido a los Chachapoyas. De ahí viene, o sea, la madre, digamos, que es de los Yaros. Sí, pero con el diferente contexto ya, ¿no? Y muy cerca de nuestra región Huánuco, en la provincia de Huánuco, se encuentra 2 lugares. Quenac, que está en la ciudad de Jesús, actualmente se llama Jesús, es una provincia nueva. Jesús y Chiquia, o sea, Quenac y Chiquia
Chiquia es un lugar de los Llaros, un centro poblado de los Llaros. Centros poblados porque habían dos clases de construcciones y dos clases de gente, ¿no? La nobleza, que vivía en castillos feudales, y el pueblo, que vivía en ciudades pequeñas, en centros poblados. Y siempre construían las partes altas donde había bastante material de construcción. Era por el material, Sí. no era por estrategia de guerra. No, o no. material nada Era más. por el Simple. material, propiamente, por el material. Mira. Y ahora el tema de, o sea, ya vamos a tener con el tema de los caminos. ¿Qué quiere decir? Que los caminos son, el nombre correcto es camino pre-inca, no es un camino inca. No es camino inca, es pre-inca. O sea, los incas han utilizado los caminos pre-incas. Pre-incas, han utilizado, lo han mejorado. Lo han hecho más amplio. Por Sí, lo han ampliado, lo han mejorado. Han hecho los tambos. Claro, Los tambos son incas. Pero no hay un tambo pre-inca, no se ha visto. No existe, no existe. Yo he recorrido desde la zona ahora han hecho una central hidroeléctrica en un pueblo que se llama Nueva Flores. Su nombre en quechua es Culquish. Ajá. En Culquish han hecho una central hidroeléctrica. Yo he viajado desde La Unión hasta Monzón, a pie. Por eso conozco esa ruta bastante bien. Es la ruta de la coca. No de la técnica de cómo llevar agua. ¿Quién es más antiguo? O sea, sabemos que los llaros han llevado agua pues, de las lagunas a partes bajas, 20, 30 kilómetros bajo conductos. ¿Los incas han hecho eso? No. ¿O los llaros son los pioneros? Los llaros son los pioneros, tanto de las aguas, el control y el transporte de las aguas. Lo encontramos acá cerca de Huácar, en un sitio que se llama un centro poblado. Rauquín. Sí. Hay un mantenimiento de desinfección. No, es como hacer una poza de sedimentación del agua. ¿No? Lo sedimentaban para que el agua salga ya limpia, libre de impurezas. Lo utilizaban como agua potable, también lo utilizaban para los sistemas de riego. Ellos tenían tres tipos de uso, tres clases de uso. En las pampas, donde sembraban, por ejemplo, chochos en la parte alta, utilizaban el sistema de riego como ahora se utiliza por inundación. Luego utilizaban el riego por el sistema de aspersión. También había aspersión. Sí, había aspersión, pero a presión salía el agua, de la parte alta soltaban el agua y salía a presión. Entonces le llaman riego por aspersión. Y el último sistema, que es el riego por filtración, que es el mejor sistema. ¿Es por goteo o no es eso? No es por goteo. Es filtración. Es filtración. El agua entra poquita cantidad y demora varios días. Como se va bajando piso se va bajando, piso. Sí. Muy se bien. va bajando y los andenes tienen que estar preparados para este sistema de riego. O sea, los andenes los construían ya con este sistema de riego por filtración. Con ese fin también. Con ese fin. Y hacían pasar el agua, por ejemplo, el río una filtración de agua que sale en la plaza de armas. En la plaza de Colpas, de Parcoy sale una buena cantidad de agua que subía pasaba al cerro, o sea, cruzaba el río, cruzaba el otro río, el río grande. El río de Parcoy es pequeño, pero el río grande que viene de Yanahuanca es más grande. Pasaba ese y subía al frente. Al frente es un pueblo, recordar. Claro, o sea que ellos tenían lo que ahora se llama el traslado de agua por gravedad. Lo que actualmente los ingenieros llaman por gravedad, ¿no? Y canales subterráneos, ¿no? Canales subterráneos que cruzaban el agua, cruzaban los ríos, cruzaban las quebradas, cruzaban todo tipo de... Hasta en Pomacucho he encontrado yo el sistema de riego por goteo, por filtración y transporte de agua por canales subterráneos. Y esto implica un conocimiento avanzado de ingeniería, no era cualquiera. Sí. ¿No? Ellos tenían una ingeniería muy avanzada y tenían conocimientos que hoy día todavía no llegamos a conocer. Por ejemplo, el uso del aire frío. No lo utilizan acá. No se utiliza en el mundo. No en el mundo. No, ahora en Marruecos se están utilizando. Recién porque yo les di el dato en la Universidad de
de Gießen. Ujú. La Universidad de Gießen les hice una entrevista y les hablé sobre la tecnología de los yaros, del enfriamiento de la semilla, la dormancia de las Y semillas. ellos sí la han utilizado, pero Sí, ahora lo utilizan porque antes utilizaban el gas freón para desinfectar la semilla. ¿y El cuál gas es la freón, consecuencia del gas? ¿Más gasto, el más gas cosas? es venenoso, Ah. peligroso y contaminante. Es muy contaminante. Pero el sistema de los yaros es natural y sano. Natural, no perjudica nada y desinfecta la semilla perfectamente, sino que demora. Desde la época de cosecha, que es abril, mayo, junio, julio, hasta los meses de agosto, septiembre. Por eso octubre. es que había gran cantidad de andenes. Era Andenes. por etapas seguramente, no creo que era. Siempre hemos pensado que los andenes se han construido para ganar frontera agrícola, Ajá. lo cual es un error muy grande. Los incas lo han mejorado, pero el propósito de los andenes no es ganar frontera, es sembrar, evitar las enfermedades infectocontagiosas como es la rancha. La rancha se obtiene cuando se siembra en la pampa, no en las laderas. En las laderas no. Ahora hablando del tema de los dioses, ¿no? De los dioses, todo. Cusco que bueno, de un término bueno, ¿no? Para que entienda la gente, no estoy no estoy en contra de los incas tampoco. Cusco que se ha copiado en temas de dioses, de cultura. Coyurriti, porque acá también había rituales muy parecidos a Coyurriti, que ahora todo Sí, efectivamente. La parte de la cosmovisión andina Ujú. está basado en que los yarus utilizaban la cosmovisión de los yarus. Era el yaru pajá, la palabra pajá. De ahí deriva la palabra papá. Ujú. Ahora, según la cosmovisión de los yarus, el sistema de la religión se mantiene hasta hoy día. La sobada de las flores, la sobada del cuy, la sobada del huevo, El se shoque. utiliza hasta hoy día. Eso es de los yaros. Ese es típicamente de los yarus. No es español. No es español, no es europeo, no es inca. Ah, Es yaru, propiamente es yaru. Tiene alrededor de 3000 años. La cosmovisión andina ¿Y qué hacían en el Yarupajá? ¿Qué es lo más importante que iban a hacer ahí al Yarupajá? lo que se hacía es el Coyurriti. Igual que hay en Cusco, pero Igual 3000 que años más antiguo. sí, lo que pasa es que se iba a Queropalca. Claro, ajá. De Queropalca salían una vez al año se hacía el Coyurriti, en el mes de junio. Hay que especificar Coyurriti Yaro. Coyurriti Yaro. Coyurriti no Yaro. es de- ah. El Coyurriti Yaru simboliza, es primigenio. Es lo que decimos, el Coyurriti es el caminar hacia la montaña en busca de la casa de Dios. Entonces, solo los sacerdotes podían ir, los preparados, no iba el que habían pueblo. pasado las pruebas, y esas pruebas las tenían que pasar tanto en Chavín de Huántar como en Cotos, en Caral, pasaban las pruebas, eran sitios, lugares de pruebas. Si una persona había pasado esas diferentes pruebas, podía ir, formar su grupo. El pueblo de personas. común no iba. El pueblo común iba hasta cierta altura. Los sacerdotes solo iban, los sacerdotes vestidos de oso, con ropa de oso, o sea, las ropas se hacían con Los pieles. piel de oso. Ujú. Iban a buscar, a traer los hielos, trozos de hielo, que los rompían y los repartían a los paseantes. ¿Y que para habían qué? ido de- ¿Para qué? O sea, ¿qué pensaba que tenía el hielo? El hielo era la bendición de Pajá, Como el agua bendita. como el agua bendita. Ah. Entonces llegaban y hacían sus campamentos en lo que hoy día conocemos como el distrito de Queropalca. De Queropalca, el pueblo esperaba en Queropalca y solo los sacerdotes subían al nevado. No subían hasta la punta del nevado, hasta cierta parte del nevado donde podían extraer trozos de hielo.
Entonces ese hielo lo llevaban, lo repartían a todos los que habían caminado, habían hecho el recorrido, y eso era una vez al año. Pero los sacerdotes venían de Pajatén, ellos moraban en el Pajatén, tenían sus viviendas ahí, sus cuartos pequeños, de 2 metros, 3 metros más cuadrados, y ahí vivían, pues estaba hecho de piedras. Pero el emperador, digamos, de Susupío, ¿iba o no? ¿O él no? Sí, él había ido, para hacer Susupillo había tenido que ir primero a hacer la prueba. Pasó la prueba, fue a lo que llaman Collurriti, y una vez obtenido el agua, el hielo, el agua convertida en trozos de hielo, lo llevaban a su castillo, a su casa, y echaban la bendición. Don Percy tiene una teoría, amigos de todo el Perú. Ya saben, suscríbanse y siempre compartan los videos. Esta entrevista es bien nutrida. Escuchen todo con detalle, y voy a poner imágenes de cuño, por cierto. Don Percy, usted tiene una nueva teoría sobre la cultura chavín. Nos comenta que no era cultura. ¿Qué era? Era el pueblo chavín. El centro, el templo de Chavín de Huántar. Como templo, jamás de los jamases un templo construye cultura. Es la cultura la que construye el templo. Entonces, ¿qué cultura construyó Chavín de Huántar? Así como Chavín han construido Caral, han construido Sechín, han construido Cotox. Esos lugares, esos templos que están hasta hoy día, son templos, no son culturas. Eso es lo que tenemos que tener. Es como decir, es una iglesia del pueblo. Sí, es como decir una iglesia. Pero el templo para ellos en esa época era un centro de pruebas. Tenías que pasar por determinadas pruebas. Chavín de Huántar era uno de ellos. En Chavín el ruido, el sonido, el agua y todo eso hacía que la persona se pierda en el laberinto que hay para llegar al Lanzón de Chavín. El Lanzón es un ídolo que está representando a una arma, una lanza, por eso se llama Lanzón de Chavín. Chavín de Huántar es el centro, no de una cultura, sino de un lugar donde se hacían las pruebas. Y igualito tenemos Cotox, tenemos Caral, tenemos Sechín. Sechín es otro centro de cultura de pruebas también. Sechín es de la costa, pero ya es posterior de los de los chimúes. Claro. De los chimúes. Esas son las diferencias que existen hasta hoy día. Y podemos constatar. Lo que todo el mundo conoce como cultura chavín, nunca es un mal término que se utiliza en el Sí, estamos utilizando mal el término de cultura chavín. Nunca existió cultura chavín. Lo que existe es templo de Chavín de Huántar. Eso yo les he hablado. ¿A quién pertenecía ese templo según usted? Este templo pertenecía a la cultura Yaru, al pueblo Yaru. Era uno de sus muchos templos que había. Muchos templos que existen, han existido y existen todavía hasta ciertos lugares, hasta Colombia. Eso también quería conversar, don Percy. Mucha gente no cree, porque yo suelo topar mucho este tema en mis transmisiones en el canal en YouTube. Mucha gente no cree que los Yarus han abarcado casi medio América del Sur. ¿Desde dónde a dónde abarcaba? ¿Qué países actualmente? Tenemos el límite de la cultura Yaru en la zona de Jauja. Hay un distrito, se llama el distrito de Acolla, y el castillo de Yanamarca. Hay un castillo que delimita. Y esa es una de las causas por las que los Yarus, o sea, los jaujinos, no se entienden con los huancas. Con los huancas, perdón. Con los huancas. Tienen antipatía ancestral, no se sabe por qué, pero rivalidad. Tienen una rivalidad ancestral. No saben por qué. Esa es la causa, es que los jaujinos son Yarus y los huancas son huancas. Sí. Es otra cultura. La cultura huanca. Claro, es otra cultura que existe. No hemos estudiado la cultura huanca, hemos estudiado la cultura Yaru. Sí. ¿Y qué países más o menos abarcaba? Tenemos la cultura Yaru, abarcó desde Jauja, como les digo, el último castillo se llama Yanamarca, está en el distrito de Acolla, provincia de Jauja, y llega hasta
nudo de Pasto en Colombia. Y eso les digo, les aseguro, Hasta les el nudo de garantizo. Pasco. O sea, de Huánuco hasta el nudo de Pasco. Sí, Ya muy bien, o sea, del nudo de Pasco hasta el nudo de Pasto que está en Colombia. Ah, muy bien. En el sur de Colombia está el nudo de Pasto. Sí. Acá tenemos nosotros nudo de Pasco. Nudo No de debemos Pasco de y confundir el nudo de Pasto, Pasto claro, con es el diferente. nudo de Pasco. Ujú. El nudo de Pasco con el nudo de Pasto. Son dos nudos totalmente diferentes de la misma cordillera, las cumbres de los cerros. Esa cadena, ese grupo de nudos abarca del Perú hasta Colombia, en la actualidad, ¿no? Pero antes era el pueblo Yaru. Y hablan el quechua, el mismo idioma, en la zona de Ecuador le llaman quichua. Ujú. Abarcaba en parte de Ecuador, ¿no? Sí, la mayor parte de Ecuador abarcaba Ecuador, la sierra de Ecuador, O sea que, la selva también. para la parte, Sí. o sea que no se haría extrañar si se encuentra una momia Yaro o algún camino, un rezago Yaro por esos países, ¿no? Existen toda esta ruta de la cordillera de Pasco hasta la cordillera de Pasto, existen rezagos de la cultura Yaro. No, pero los arqueólogos reconocen como... No reconocen. Ah, Ellos, los arqueólogos, han estudiado la cultura chachapoyas, por ejemplo, como cultura aparte, diferente de los Yaros. Pero ha sido un ramal de los Yaros, ha sido un rezago. el origen ha sido los Yaros, así como de la cultura chimú. ¿Y por qué usted cree que los arqueólogos se cierran a su contexto ya de años de investigación? ¿Cuál es el problema de no aceptar nuevas teorías? Bueno, en el Perú, ¿no? Que es un lugar de los más ortodoxos. En el Perú es común eso porque hay intereses creados, sobre todo de la parte del Cusco. En el Cusco se cree que los incas son los únicos habitantes que ha habido en el Perú. No es así, los incas han llegado ya cuando habían habitantes, habían culturas, habían pueblos, los chancas. Había castillos feudales, habían imperios. Castillos, sí. Hay que recalcar también que, amigos de YouTube, los Yarus es considerado imperio, ¿no es cierto, don Percy? Sí, ha sido un imperio porque había un emperador y habían castillos feudales. Cuando en Europa todavía vivían en palafitos, acá ya vivían en castillos feudales. Y esos castillos los encontramos en las zonas de Tantamayo. ¿Cuál era el castillo principal? O sea, ¿dónde vivía? Susupillo. Así se llamaba el lugar. Así se llama hasta hoy día el castillo, que hoy día le dicen los rascacielos de América. Ahí vivía el principal, mejor dicho. Sí, era donde vivía el emperador. El máximo. Sí, porque tiene dos canales de agua, tiene dos canales de agua con fosas de agua y sus puertas y sus muros perimétricos, sus torreones de observación. Ya. Eso también en todo caso hay que recalcar, no es rascacielos, es castillo. No es rascacielos, es castillo feudal. Castillo feudal. Cuando el feudalismo llega al mundo, primero es en América. Aquí nace el estilo, contexto de feudalismo aquí. Sí, hay otra palabrita que quiero aclarar bien y quiero decir en cuanto a indígenas. Decimos indígenas a los nativos. No existió indígenas, porque indígenas vienen de la palabra indio. Y no existen indios en América Latina. No ha existido. Ha existido la palabra nativos. ¿Nativos o andinos? O andinos, pero no indígena. Indígena viene de un error que cometió Cristóbal Colón diciendo que había llegado a la India. Y no es así. Indígena es de India, no es de acá. Sí, nativo de la India, pero no indio, latinoamericano. El latinoamericano es nativo, o autóctono, o andino. Eso quería aclarar. Y ahora también la sierra no es mal llamado sierra. Lo que es Andes, un nombre correcto para tierras de España, ¿no? Sí, los Andes. De ahí viene la palabra andino. Y los Andes van desde la Patagonia hasta Alaska.
cambian de nombre en México, en Estados Unidos, se cambia Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, pero es la misma cordillera que abarca toda esa región, todos los Andes, toda América. América del Norte, América del Sur. Es la cordillera de los Andes que continúa. O sea, desaparece. Percy, ¿qué consejo le darías a los jóvenes, ¿no? A la población de repente del país? A los jóvenes les daría el consejo de que estudien un poco más historia del Perú, porque si no conocemos nuestra historia, vamos a tener que repetirla y contar la historia que nosotros estamos viviendo. Por eso es que vienen y nos engañan culturas, pueblos, tradiciones, costumbres que traen del extranjero y nos engañan y nuestras culturas propias los estamos perdiendo, estamos olvidándonos. Mi consejo sería que analicen y que Historia del Perú sea un curso más importante de lo que es, porque ahora solamente se enseña en 5º año de primaria. Secundaria ya no hay. No se enseña en secundaria, se ha desaparecido el curso de Historia del Perú, no existe en secundaria. Se debe volver a estudiar. Yo tuve la suerte de estudiar en Huaraz, el primer año de secundaria, y he estudiado Historia del Perú, Historia Universal, Historia de la Humanidad. Es necesario conocer nuestro pasado, si no tenemos que repetirlo y a nuestro costo. Bueno, y viajar también. Sí. En campo. Julio también nos ha acompañado en esta ocasión. Julio, ya hemos visto, o al menos has escuchado sobre el tema de los llaves. ¿Tú sabías cómo han vino? ¿Qué te parece esta nueva teoría? Y el conocimiento milenario, ancestral y poderoso de los llaves, ¿no? La verdad, mira, es la primera vez que vengo aquí a visitar, ¿no? Prácticamente Yarupata, ¿no? Yarupata, que es un Percibaluín. Y me quedo quizás anonadado, ¿no? Por la información que él nos brinda en estos momentos. Y lo cual quizás ya, ¿no? Que prácticamente era cultura que predominó, ¿no? Aquí en la región, pero no sabía que abarcaba hacia tantos lugares, ¿no? Que habían hecho diferentes arquitecturas, ¿no? A base de piedras. Y no es, como digo, es una información muy valiosa que nos brinda él, y ¿no? Recomendarles también, ¿no? A la juventud actual que estudien más sobre la historia de nuestro Perú, ¿no? Para saber prácticamente nuestra cultura de nuestros antepasados, ¿no? Y prácticamente no perder quizás nuestra cultura, ¿no? Para seguir que predomine en el tiempo prácticamente todo eso. Gracias, Julio. Miren, y quieren saber dónde hemos hecho la entrevista. Miren, este es el templo Yaro. Está construido por Don Percy, el estilo y toda la técnica ahí. Pero aquí hay una enorme piedra que esto, bueno, mucha gente viene de fuera a dejar sus regalos y hace peticiones, miren. Don Percy ya está cumplido varias peticiones también. Sí. A policías, a muchos universitarios. Miren. Y se les deja aguardiente, vienen coca. Constantemente. Claro, aguardiente, coca. Pelas. Claro, ahí está. Y todo lo relacionado a lo que es el tema de regalos. Esta es la visión andina, miren, esta es la religión andina, cosmovisión es la palabra, ¿no? Andina Yaro. 3000 años antes que los incas sabíamos muchas cosas más que actualmente se dice que es inca, ¿no? Lo del César es el César, como se dice, también hay que reconocer dónde ha sido el lugar primario donde se ha originado muchas cosas. Y Don Percy, que es un investigador con más de 40 años que recorrió Perú y el mundo, fue a toda esta investigación que ha hecho. Por cierto, la gente que quiera obtener su libro, vamos a encabezar sus redes por ahí para que se puedan contactar. Don Percy, digamos que estamos tomando la chicha de jora. ¿Cuál es su nombre original? Jara. ¿De dónde proviene jara? Jara asua. ¿Jara qué es? Jara es maíz. O sea, el nombre de la chicha de jora que conocemos sería chicha de jara. Jara. O chicha de maíz. Chicha de maíz. ¿Y jora de dónde proviene? ¿Cómo ya vienes? Es el proceso de fermentación que se sigue al maíz servido. Ahí está, miren, vamos a probar la chicha de jara. Chicha de jora. Ahí está.
Prueba, Julio. A ver. ¿Qué tal está? Buenísimo. Ah, está bien. Chicha de jara, o jora. La chicha de jara, ¿no? Bien amigos, esto fue algo educativo, bien nutrido, obviamente al menos para mí y para muchos también que querían saber sobre cultura Yaro. Siempre menciono en el canal sobre cultura Yaro, que ha sido de 2000, 3000 años más antiguo que los incas y que ya sabían mucho. Don Percy es arqueólogo, por si no saben, es geólogo, tiene muchas carreras. Aquí ha escrito, ¿cuántos libros ha escrito Don Percy? Ya unos 6. 6 libros sobre el tema de los Yaros. Sí. Sobre los Yaros unos 5 libros. 5 libros. Sí. Ya lo saben entonces. Cosmovisión de los Yaros. Y ya lo saben amigos, en todo caso, con esto nos vamos siempre, bueno, las teorías están compartidas, o sea, depende de cada criterio, usted acepta o no acepta esta nueva teoría, con respecto a mi opinión, yo sí, porque suelo viajar, soy de Huánuco y viajo bastante y corroboro lo que dice Don Percy, porque también viajo a los centros arqueológicos. Con eso nos despedimos amigos, recomienden, comenten, siempre like a los videos, nos vemos.